Mi gente, aquí estamos en otro video más de cómo doblar tubería por instinto del curso básico de electricidad en Nueva York. En el día de hoy vamos a ver cómo hacer un back to back, que básicamente es un 90 detrás de otro 90, o sea un 90 detrás de otro 90, conservando entre ellos la distancia. Yo les voy a decir las palabras en inglés y le voy a poner el significado en español para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Esto es importante porque si alguna vez alguno de ustedes llega a venir a esta ciudad o a este país a trabajar electricidad, ya van a saber doblar tubos y también van a saber la mayoría de las palabras que aquí se utilizan. Así hablemos en español o en inglés, se utilizan las palabras en inglés. Entonces, vamos a verlo. Pero antes de eso, vamos a ver qué es un pipe bender o un doblador de tubos. Vamos a ver. Esto es un pipe bender de 3/4 de pulgada, ¿sí? Es para tubo normal, que es el EMT, ¿sí o no? Que significa Electrical Metallic Tube, o sea, de tubo de metal para electricidad. Este también sirve para doblar tubo rígido de media. Rígido significa que tiene la pared del tubo es más gruesa, ¿sí? Cuando lo vemos desde este lado, la pared es más gruesa. El de 3/4, o sea, este que es un EMT, mide 3/4 internamente y por fuera mide un poquito más, 7/8. El de media tiene la misma medida por fuera, pero por dentro solo mide media pulgada. Bueno, entonces, para ambos se le descuenta 6 pulgadas. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo el pipe bender así, porque voy a doblar así. Yo mido desde acá, mido 15 y eso le descuento 6, me da 9. Ahí pongo la marca y esa marca la voy a poner en esta flecha. La flecha donde se le descuentan las 6 pulgadas. Es la misma flecha, según desde el lado que lo mire. Entonces yo pongo el tubo aquí, lo cojo así y doblo. Pan, agarro aquí. Eso lo apoyo en el suelo y doblo. Blum. Y si voy a doblar con el tubo en el suelo, entonces lo pongo así igualmente, que la raya esté en la flecha y levanto acá. Bam. Los otros tamaños de tubo también se les descuenta, pero son medidas diferentes. Por ejemplo, el de media pulgada se les descuenta 5, al de 1 pulgada se le descuenta 8, al de pulgada y cuarto se le descuenta 11. Les voy a dejar una tablita por aquí a un lado para que la vean. Entonces, para el back to back, tomamos las medidas siempre desde un extremo. El primer doblez medimos desde allá, reduciendo las 6 pulgadas, poniéndola en la flecha. Y doblamos así. Pam. Y el segundo doblez medimos desde el mismo lado, marcamos y esa marca la ponemos en la estrella y doblamos, pam, sin descontarle nada. Y ahí nos queda. Entonces cuando medimos aquí las 30 pulgadas, ahí están. Ojo, deben de tener en cuenta lo siguiente porque muchos fallan en esto. Medimos desde un lado el primer doblez y doblamos así. Y para el segundo medimos desde ese mismo lado y volteamos así, pero no descontamos. Lo que pasa es que muchos fallan porque cuando hacen esa segunda medida le descuentan los 6. Entonces cuando lo ponen aquí en la estrella les queda más pequeño, les queda 3 pulgadas más pequeño. Y hay otros que toman esa medida y descuentan los 6 y lo ponen en esta raya. Y le queda 6 pulgadas más pequeño. Tarán, parece mentira, pero con este le queda 3 pulgadas más pequeño y con este 6 pulgadas más pequeño. Entonces lo que tiene que hacer es medir esa segunda medida y poner esa marca en la estrella. Cuando le da, ahí le queda. Listo. La pregunta que mucha gente hace es: ¿por qué les cuentan 6? ¿Para dónde se van los 6? ¿O de dónde salen? Vea. Al usted poner la medida aquí, por ejemplo, aquí la estamos poniendo en 20. Cuando usted le da la curva, mire que se desplaza. O sea, el tamaño de esta curva es de 6 pulgadas. Vea que aquí queda el 26. 2, 4, 6. Entonces, si usted midiera y esa marca la pusiera aquí, entonces el tubo le quedaría 6 pulgadas más grande. Usted tiene que descontarle, a la medida que tenga, descontarle 6 para que le coja este tamaño de esta curva. De ahí salen las 6 pulgadas que usted les contó. Yo voy a doblar 15, pero entonces la flecha la pongo en 9. Bueno, esta flecha aquí, esta es la raya del 10, esta raya del 9. Lo voy a poner ahí. Ponemos el pie aquí en esta parte, que es para ayudar a hacer fuerza. Le damos hacia abajo y doblamos. Listo, buscamos el nivel
y lo ponemos aquí para asegurarnos que esté derecho. Lo sacamos. Entonces ahí está. Si tomamos la medida, vamos a ver que desde el suelo hasta aquí arriba hay 15. Pero miren el 15 donde quedó. La marca del 15 donde quedó en la curva. Como necesitamos tener una medida exacta desde allá hasta acá, entonces tenemos que medir, poner el pivender hacia el revés y esa marca ponerla en la estrella sin descontarle nada. Vamos a medir 30 pulgadas desde allá. ...30 pulgadas cae aquí un poquitico antes del 42, pero digamos que es aquí en el 42, ahí caen las 30 pulgadas. Mire que allá medimos 15, hicimos la bajada de 15 más 30 son 45, debería caer acá en el 45, pero los 30 caen en 42 porque se gana un poquito de material, un poquito de tubo al hacer esa curva. Entonces lo vamos a doblar hacia allá. Entonces tomamos la medida desde allá hacia acá, no le descontamos nada y esa marca la ponemos en la estrella y doblamos hacia allá. La marca dio en 42. Miramos que el tubo esté derecho con respecto al tubo del pivender para que no quede tirado por el lado. Ponemos el pie acá encima y procedemos a doblarla. Nos podemos ayudar cogiendo el tubo desde este lado. Ponemos el nivel a ver cómo está. Está derecho. Ahí ve. Vamos a medir de cuánto quedó realmente. Bueno, vamos a ponerlo encima de la mesa para que se vea. Desde acá se pilla. Quedó exactico. Listo, el video se acabó. Solo estuve 15 horas haciendo este video. Así que si le gustó, dele dedo para arriba. Y si no le gustó, pues dele dedo para abajo. Lo que importa es la sinceridad. Recuerde ver los otros videos de cómo doblar tubería por instinto, que los voy a dejar por aquí abajo y aquí arriba en una tarjeta. Todo bien, nos vemos en otro video. Y recuerden, aprendan cualquier cosa, que con el conocimiento se gana dinero, se gana billete. Todo bien. Vamos allá. Vamos a la verga. Vamos a repetir. ¿Cómo se llama esto? Entonces, en el video de hoy se me olvidó un clásico. Bueno, mi gente, aquí estamos con otro video más del curso electrónico de la verga.